Hoy les traigo el manga, The Clamor, o también conocido como Kokou no Ito. Kokou no Ito es un manga que sigue la historia de un joven solitario llamado Mori Buntarou, quien se obsesiona con la escalada en montaña y su búsqueda de la cima perfecta. La obra de Shinichi Sakemouto nos presenta una exploración profunda de la naturaleza humana a través de la perspectiva de un personaje complejo y enigmático. Desde el comienzo, Mori es presentado como un joven que se siente desconectado del mundo que lo rodea. Es un estudiante promedio que no parece tener amigos ni intereses particulares, hasta que un día descubre la escalada en montaña. La fascinación de Mori por esta actividad se convierte rápidamente en una obsesión que lo lleva a dejar todo atrás, incluyendo a su familia y amigos, para perseguir su sueño de conquistar las cimas más altas. A medida que Mori se adentra en el mundo de la escalada en montaña, su personaje se vuelve más complejo y enigmático. Su deseo de alcanzar la cima perfecta lo lleva a enfrentar desafíos cada vez más grandes y peligrosos, pero también a enfrentarse a sus propios demonios internos. A través de sus experiencias, Mori descubre que la escalada en montaña no es solo un deporte, sino una forma de vida que puede cambiar la perspectiva de alguien sobre el mundo y su lugar en él. La escritura y el arte de Shinichi Sakemouto son excepcionales en Kokou no Ito. La historia está hábilmente estructurada y se toma el tiempo necesario para desarrollar tanto los personajes como los momentos de tensión en la escalada. Las escenas de escalada son particularmente impresionantes, ya que el arte de Sakemouto nos permite experimentar la emoción y la tensión de la escalada en montaña de una manera realista y emocionante. Además, la paleta de colores que utiliza el manga es excepcional, con tonos oscuros y sombríos que evocan la sensación de soledad y aislamiento que a menudo experimenta Mori. En resumen, Kokou no Ito es un manga excepcional que ofrece una exploración profunda de la naturaleza humana a través de la perspectiva de un personaje enigmático y complejo. El arte y la escritura son impresionantes, lo que hace que la historia sea emocionante, atractiva y emotiva. Si eres fanático de la aventura y la exploración emocional, definitivamente deberías darle una oportunidad a este manga. La historia de Kokou no Ito nos lleva por un recorrido emocional a través de la vida de Mori, mostrando sus altibajos en la escalada y en su vida personal. A medida que Mori se adentra en la escalada en montaña, se encuentra con otros escaladores, algunos de los cuales se convierten en amigos cercanos. A través de estas interacciones, Mori comienza a comprender la importancia de las relaciones humanas y cómo pueden ayudarlo a superar los desafíos que enfrenta. A pesar de su talento natural para la escalada en montaña, Mori también debe enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. En un momento de la historia, su afán por alcanzar la cima perfecta lo lleva a tomar decisiones arriesgadas que lo ponen en peligro. A través de estas experiencias, Mori aprende que la escalada no se trata solo de conquistar una montaña, sino de encontrar un equilibrio entre el riesgo y la seguridad. Además de la escalada en montaña, Kokou no Ito también explora temas como la soledad, la depresión y el propósito en la vida. La historia nos muestra cómo la obsesión de Mori con la escalada lo aleja de las personas que lo aman y lo lleva a enfrentarse a sus propios demonios internos. Sin embargo, también nos muestra cómo la escalada en montaña le da a Mori un propósito en la vida y le permite encontrar su lugar en el mundo. En conclusión, Kokou no Ito es una obra maestra del manga que ofrece una exploración profunda de la naturaleza humana a través de la perspectiva de un personaje enigmático y complejo. La historia es emocionante, emotiva y está hábilmente estructurada, con arte impresionante que nos permite experimentar la emoción y la tensión de la escalada en montaña de una manera realista. Si estás buscando una historia que te haga reflexionar sobre la vida y el propósito, Kokou no Ito es definitivamente una excelente opción. Continuando con mi reseña de Kokou no Ito, es importante destacar cómo el manga trata los temas de la soledad y el aislamiento. Mori es un personaje que se siente desconectado del mundo que lo rodea, y su obsesión por la escalada en montaña solo intensifica esta sensación de aislamiento. Sin embargo, a medida que la historia avanza,
Mori comienza a comprender la importancia de las relaciones humanas y cómo pueden ayudarlo a superar los desafíos que enfrenta. Otro aspecto interesante de la historia es cómo el manga presenta la escalada en montaña como una actividad que no solo involucra la fuerza física, sino también la resistencia mental y emocional. A lo largo de la historia, Mori enfrenta una serie de desafíos físicos y psicológicos que ponen a prueba su determinación y capacidad para resistir la adversidad. Esto hace que la escalada en montaña no solo sea una actividad emocionante, sino también una metáfora para la vida y las dificultades que enfrentamos en ella. El arte de Shinichi Sakemouto es impresionante en Kokou no Ito. El dibujo es detallado y realista, lo que hace que las escenas de escalada sean especialmente impresionantes. Además, la paleta de colores que utiliza el manga es excepcional, con tonos oscuros y sombríos que reflejan el estado emocional de Mori en diferentes momentos de la historia. En resumen, Kokou no Ito es un manga que destaca por su exploración profunda de la naturaleza humana a través de la perspectiva de un personaje complejo y enigmático. La historia es emocionante y emotiva, con un arte impresionante que nos permite experimentar la emoción y la tensión de la escalada en montaña de una manera realista. Si estás buscando un manga que te haga reflexionar sobre la vida y el propósito, Kokou no Ito es una excelente opción.